Cosas sobre el antiguo Egipto que son mentira. Egipto, tanto el antiguo como el moderno, es una tierra llena de contrastes, mitos y malentendidos. En particular, el antiguo Egipto ha capturado la imaginación popular, penetrando profundamente en la cultura occidental a través de innumerables artículos, libros, películas, programas de televisión y videojuegos. Sin embargo, muchos de estos relatos perpetúan estereotipos y conceptos erróneos. La dificultad para discernir lo verdadero de lo falso en la historia de esta civilización radica en que los eventos más recientes ocurrieron hace más de 2,000 años, mientras que los más antiguos datan de hace al menos 5 milenios. En estos abismos de tiempo, es fácil caer en errores, especialmente considerando que la información sobre el antiguo Egipto permaneció prácticamente en secreto hasta el siglo XIX, cuando finalmente se descifraron los jeroglíficos y los secretos de esta fascinante civilización quedaron al descubierto. ¿Eran los egipcios adoradores de la vida o de la muerte? ¿Qué hay de cierto en la maldición de Tutankamón y la creencia de que las pirámides fueron construidas por esclavos? ¿Realmente un disparo de artillería del ejército de Napoleón fue el responsable de dañar la nariz de la Esfinge? Vamos a desmentir algunos de estos mitos. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras actualizaciones. 1. El asesinato de Tutankamón. Tras el descubrimiento de la tumba del rey Tut en 1922, su momia ha sido objeto de múltiples análisis. En 1968, un examen de rayos X reveló fragmentos de hueso en su cráneo, lo que llevó a la especulación de que Tutankamón pudo haber sido asesinado con un golpe en la cabeza o haber muerto en un accidente de carro de combate. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes que respalden estas teorías. De hecho, la reina Angesenamón, viuda de Tutankamón, no menciona ningún hecho extraordinario en la muerte de su esposo en su carta al rey de los hititas, lo que sugiere que su muerte fue más probablemente por causas naturales. 2. La maldición de Tutankamón. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922 fue un hito en la arqueología, despertando un interés masivo en el público. Sin embargo, la famosa maldición que supuestamente afectó a los descubridores, incluyendo la muerte de Lord Carnarvon, no tiene fundamentos. Aunque algunas muertes posteriores fueron atribuidas a esta maldición, los estudiosos coinciden en que las estadísticas de mortalidad no son inusuales y que no existe evidencia de un texto que proclamara dicha maldición. 3. Las pirámides fueron construidas por esclavos. Durante mucho tiempo, se creyó que las pirámides fueron construidas por esclavos, posiblemente judíos. Sin embargo, investigaciones recientes indican que fueron trabajadores egipcios asalariados quienes construyeron estas monumentales estructuras. Evidencias arqueológicas muestran que estos obreros vivían cerca de las obras, estaban bien alimentados y trabajaban bajo la supervisión de capataces. 4. La momificación era solo para las élites. Aunque la momificación es uno de los símbolos más reconocibles del antiguo Egipto, no todos los egipcios podían permitirse el lujo de un embalsamamiento completo. Las clases altas podían acceder a técnicas elaboradas y materiales de alta calidad, mientras que las clases más bajas solo podían permitirse un proceso más sencillo y menos efectivo para la conservación de sus cuerpos. 5. La realidad detrás de la escritura jeroglífica. Los jeroglíficos, aunque omnipresentes en monumentos y papiros, eran utilizados solo por una élite de escribas. La alfabetización en el antiguo Egipto era extremadamente baja, estimada en un rango que va desde el 0,4% hasta el 5% de la población. Los egipcios analfabetos solían contratar escribas para realizar cualquier trabajo escrito necesario. 6. La nariz de la Esfinge y Napoleón. Una leyenda popular dice que la Esfinge perdió su nariz debido a un disparo de artillería del ejército de Napoleón. Sin embargo, una pintura del explorador danés Frederick Louis Norden de 1737 muestra la Esfinge ya sin nariz, mucho antes de que Napoleón llegara a Egipto. Se cree que la destrucción de la nariz fue obra de un musulmán del siglo XIV que se enfureció al ver a los campesinos realizar ofrendas al monumento. 7. Las trampas de las tumbas egipcias. El cine y los videojuegos han popularizado la idea de que las tumbas egipcias estaban llenas de trampas mortales para protegerse de los saqueadores. Aunque los constructores tomaron medidas para dificultar el acceso,
como el uso de grandes piedras o mecanismos complejos, no existen pruebas de trampas tan elaboradas como las que Hollywood nos ha hecho creer. 8. Los jeroglíficos como emojis antiguos. Aunque los jeroglíficos han sido comparados con los emojis por su uso de imágenes, estos símbolos eran mucho más complejos. Se utilizaban no solo como logogramas, para representar palabras, sino también como fonogramas, para representar sonidos. No eran simples imágenes literales, sino un sistema de escritura completo y sofisticado. 9. Cleopatra era extraordinariamente hermosa. Cleopatra es recordada como un ícono de belleza, pero no hay evidencia que respalde esta afirmación. Algunos expertos sugieren que su reputación como una mujer fatal fue en gran parte propaganda romana, diseñada para desprestigiarla como una amenaza seductora para los buenos ciudadanos romanos. Número 10. Las momias. Las momias que resucitan son casi una obligación en el cine de terror. En prácticamente todas las películas del género, se levantan para perseguir a los aterrorizados protagonistas. Sin embargo, los egipcios probablemente no creían que algo así pudiera suceder, simplemente porque nunca ocurría en la vida real. Simbólicamente, el faraón nunca muere, pero seamos honestos, en realidad, la gente veía como el faraón envejecía y se debilitaba. Como señala el experto Smon, no cabe duda de que los egipcios de la corte y los soldados podían ver cómo el faraón mostraba signos de debilidad e incluso de decrepitud hasta morir por causas naturales, cuando la muerte no llegaba sorpresivamente en una batalla o por un asesinato. De hecho, la muerte a temprana edad era común, como en el caso del rey Tutankamón, que falleció al final de su adolescencia. Esto debió hacer que muchos egipcios comunes pensaran que, después de todo, los faraones no eran tan diferentes de ellos mismos. Sin embargo, los egipcios sí creían que los muertos podían afectar a los vivos. Si el cuerpo de alguien era maltratado después de su muerte o no recibía el entierro o las honras funerarias adecuadas, esa persona podía causar desgracias a los miembros de su familia, añade el egiptólogo. Número 11. Los sacrificios. Una creencia común sobre el antiguo Egipto es que los sirvientes más cercanos al faraón eran asesinados o enterrados vivos junto con su rey para que lo acompañaran y sirvieran en la otra vida. Aunque esto podría haber ocurrido durante un breve periodo en la larga historia de más de 3,000 años de la civilización egipcia, probablemente sucedió solo durante la primera dinastía. Según Smon, las tumbas de los faraones de esa dinastía están rodeadas por cientos de tumbas más pequeñas de personas de entre 14 y 25 años que murieron al mismo tiempo que el faraón, lo cual es muy sospechoso y sugiere que formaron parte de un ritual mortal. Sin embargo, nunca se han encontrado marcas obvias en los huesos para verificar esto, por lo que sigue siendo un tema abierto. Aún así, es posible que los sacrificios humanos se alargaran por unos 400 años, lo que sería solo una pequeña fracción del tiempo en una historia de más de 3,000 años. Número 12. La momificación. Una de las ideas más sólidas sobre el antiguo Egipto es que la momificación se realizaba para preservar el cuerpo del faraón. Sin embargo, un grupo de egiptólogos sostiene que el propósito real de la momificación no era conservar el cuerpo, sino restaurarlo a su forma legítima, la de una estatua. Estos especialistas postulan que las estatuas eran vistas como prolongaciones de los dioses en la tierra, y por tanto, el faraón, como encarnación de un dios, debía parecer una imagen estatuaria idealizada después de su muerte. Según Campbell Price, curador del Museo de Manchester en Inglaterra, esta teoría explicaría por qué muchas momificaciones de faraones fueron fallidas. Los egiptólogos de esta nueva escuela de pensamiento sostienen que la preservación nunca fue el objetivo de los embalsamadores, lo que convierte esta visión en una de las más controvertidas sobre la momificación.